Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por estar aquí este día en la casa del Señor. Y continuando con nuestros artículos de fe, vamos a estudiar hoy el sexto, que se llama la expiación. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración al Señor y sigamos orando por los hermanos que están enfermos, que tienen necesidad, que no están trabajando, que necesitan ánimo para seguir adelante. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia y porque nos sustentas con la diestra de tu justicia. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, y de poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias por lo que hablas a nuestras vidas y lo que
edificas en ella y quitas lo que no te gusta, Señor. Ayúdanos a conformarnos a tu imagen, Padre, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy por mis hermanos presentes, los que están detrás de la pantalla y los que aún después van a escuchar este estudio. Tu palabra bendita, Señor, fluye como un río de agua viva, Padre, y hace el trabajo para el cual tú la envías. Que sea tu Espíritu Santo el que hable hoy, Señor, y guíanos en este estudio, Padre Santo. Ayúdanos con nuestra mente finita, Padre, a entender la inmensidad de tu sacrificio en la cruz, Padre, y tu gran amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro artículo es el número 6, la expiación. Algunos de ustedes ya se les viene a la mente qué quiere decir expiación y otros no sabemos porque no lo hemos estudiado con ese tema. Pero nuestro estudio nos va a llevar a entender qué es la expiación. Primero les voy a leer lo que dice el artículo. Yo creo que sí lo están viendo en la pantalla, ¿verdad? Síganlo con su vista. Creemos que Jesucristo, por sus sufrimientos, por el derramamiento de su preciosa sangre y por su muerte en la cruz, hizo una expiación plena por todo el pecado de la humanidad, y que esta expiación es la única base de la salvación y que es suficiente para todo individuo de la raza de Adán. La expiación es misericordiosamente eficaz para la salvación de aquellos incapaces de responsabilidad moral y para los niños en su inocencia, pero para los que llegan a la edad de responsabilidad es eficaz para su salvación solamente cuando se arrepienten y creen. Y tenemos varias citas bíblicas que apoyan este artículo. Todos y cada uno de ellos nos hablan acerca de la expiación. Los vamos a ir tratando conforme vamos avanzando. En el Antiguo Testamento se habla mucho de la expiación, ya que como parte de la ley de los israelitas tenían que realizar sacrificios de animales para que todos sus pecados fueran expiados delante de Dios. Y si miran ustedes ahí dos machos cabríos o dos cabras, que hasta parece que están iguales, ¿verdad? Son parte del sacrificio que se hacía en el tiempo antiguo. En Primera de Crónicas 6:49 nos dice quiénes eran los sacerdotes y qué hacían. Dice el versículo: Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Dice que hacían expiaciones por Israel. Aarón y sus hijos eran de la tribu de Leví, escogidos por Dios para llevar esa función sacerdotal. Ahora vamos a buscar el concepto de expiación. El diccionario ilustrado de la Biblia Nelson dice que expiación es el acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Fíjense bien, establecido por Dios. A veces nosotros queremos hacer algo para que Dios nos ayude, pero si no está en su voluntad o en su orden, estamos mal. Vamos con el Nuevo Diccionario de la Biblia de Alfonso Ludworth. Dice que es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa, purificando el alma y reconciliándola con Él.
Y este autor, Meyer Perman, dice que el expiar por el pecado significa ocultarlo de la vista de Dios, a fin de que pierda el poder de provocar su ira. Sabemos nosotros que el pecado nos separa de Dios. Sabemos que el pecado es transgresión de la ley, es quebrantar la ley de Dios, es desobediencia y el pecado provoca la ira de Dios. ¿Sí sabían ustedes eso? Que si estamos en pecado, dice que estamos bajo la ira de Dios. Entonces, había necesidad de una expiación para poder acercarnos a Dios. Si no, no nos podemos acercar, porque el pecado hace división, dice, entre Dios y el hombre. Vamos a considerar el significado etimológico que el diccionario bíblico hebreo griego, Vine, dice que expiar se traduce de la palabra hebrea kapar, la cual literalmente significa cubrir. Y de esto comenta lo siguiente: esta raíz se encuentra en todos los periodos de la historia del lenguaje hebreo y tal vez lo conocemos mejor por el término Yom Kippur, el día de la expiación. La expiación es el acto mediante el cual se cubrían los pecados en el Antiguo Testamento a través de ofrecer un animal en sacrificio a Dios. Y en el Nuevo Testamento Jesús se ofreció como el Cordero perfecto, no solo para cubrir nuestros pecados, sino para quitarlos y presentarlos limpios delante de su Padre al haber expiado nuestros pecados en su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Vamos bien hasta allí? Apenas estamos entrando al concepto de la expiación. Lo que hemos visto habla de un sacrificio y dice que la expiación es cubrir. Quiere decir cubrir. Cuando se sacrificaba el animal, tenía muchas condiciones. Y una de ellas era el derramamiento de la sangre de ese animal. Vamos a ver primero la expiación en el Antiguo Testamento. Entonces, repetimos que expiar en hebreo significa cubrir, a través del sacrificio de un animal que se pretendía, dice, quitar de los ojos de Dios las transgresiones cometidas. La primera indicación de ofrecer el sacrificio de un animal por los pecados del hombre lo encontramos en Génesis después de la caída del hombre, cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? Y transgredieron la ley de Dios, el mandamiento. Dice que después de comer del fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y dice que agarraron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Entonces, cuando Dios habló con ellos, ¿verdad? Y que los expulsó del jardín del Edén, dice que los vistió de túnicas de pieles. Quiere decir que mató un animal, ¿verdad? Para hacerles ese vestuario. Podemos ver cómo el hombre sintió vergüenza de su desnudez después de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, el cual el Señor se los había prohibido. Así con el pecado, entre la vergüenza y en un acto inútil de querer cubrirla, se hacen delantales de hojas, pero Dios la cubre de una mejor manera con túnicas de pieles, lo cual nos sugiere que tuvo que haber un sacrificio de animales previo a esto. Vamos a ver el sacrificio de Abel y de Caín. ¿Recuerdan ustedes que Abel ofreció, dice que el mejor becerro gordo de su manada, ¿verdad? Tal vez Eva y Adán le han de haber platicado a sus hijos que Dios había sacrificado un animal para haberle hecho las túnicas, ¿verdad?, que usarían en ese entonces. Y en su manera de buscar de Dios,
entendían que deberían hacer un sacrificio de animal para poder acercarse a Dios. ¿Por qué? Por el pecado que venía ya en la humanidad, por el pecado heredado por Adán y Eva. Dice la palabra del Señor en Génesis que Dios se agradó del sacrificio de Abel, pero no del de Caín. Se agradó del sacrificio porque le ofreció, dice, un cordero perfecto, como él lo requería. Y la fe de Abel de creer que al hacer ese sacrificio él se podía acercar a Dios y tener una relación con él, Dios se agradó de esa fe. Porque aún en Hebreos dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y dice que la sangre de Abel aún clama, ¿verdad? Y da testimonio de esa fe. Y no se agradó de la ofrenda de Caín, pero aunque Caín dice que llevaba lo mejor de la cosecha que él había hecho, Caín lo está haciendo como diciendo, con esto voy a agradar a Dios, sin tomar en cuenta que Dios ya había establecido un orden, una manera de acercarse a Él. Y esa manera que lo hace Caín es cuando el hombre dice, yo lo voy a hacer así para acercarme a Dios. Es las obras de la carne, las obras de la humanidad que buscan la manera de acercarse a Dios sin tomar en cuenta lo que Dios ya ha establecido. ¿Entendemos por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Amén. Vamos con los sacrificios de Job. ¿Recuerdan ustedes a Job? Dice que era un hombre temeroso de Dios, recto, pero dice también que Job hacía sacrificio a Dios todos los días, y no nada más por él, sino también por sus hijos. Se les voy a leer, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía sacrificio todos los días por él y por sus hijos. ¿Nosotros oramos a Dios todos los días pidiéndole perdón por los pecados que cometemos? Job lo hacía todos los días y ofrecía sacrificio. Nosotros ahora no tenemos necesidad de sacrificar nada, pero sí de reconocer que seguimos pecando. Y tenemos la necesidad de seguir confesando esos pecados para que el Señor nos perdone y podamos estar en comunión con Él. Amén. Vamos ahora con otro patriarca, Noé. ¿Recuerdan a Noé? El que construyó el arca. Después del diluvio, Noé ofreció sacrificios en agradecimiento a Dios. En Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Fíjense que la expiación apunta hacia un sacrificio mayor. Sí saben a dónde apunta, ¿verdad? Al sacrificio de Jesús. El tipo y figura se le llama al ejemplo que estamos dando, por ejemplo, de Noé y el arca. En el arca se salvaron, dice, 8 personas, la familia de Noé. ¿Y quién es el arca de nuestra salvación? Jesús, ¿verdad? Jesús es el arca de nuestra salvación. El arca de salvación puede ser su familia, su casa. ¿Por qué digo eso? Porque usted como líder espiritual en su casa, usted va a saber lo que deja entrar, lo que deja subir
a su arca, sea animal limpio o animal impuro, porque usted decide. Entonces su familia puede estar guardada, resguardada, ¿verdad? Y salvarse. Pero si dejamos entrar el pecado, la inmundicia, se nos está inundando, ¿verdad? Nuestra arca. Vamos ahora con los sacrificios de Abraham. Abraham dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y se fuera al lugar que él le iba a mostrar. Y Abraham le creyó. Y dice que tomó a su mujer, su sobrino Lot y su padre Taré, ¿verdad? Y emprendieron el viaje. Vamos a leer en Génesis 15, 7 al 9, mejor dicho, yo se los leo. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Si se fijan, Dios ponía las condiciones que se requería para un sacrificio perfecto, para que Él pudiera agradarse de ese sacrificio. Y el tipo y figura que tenemos en este dibujo es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, su hijo, porque Dios se lo pidió. Es el tipo y figura del sacrificio de Jesús que va a ser revelado en el Nuevo Testamento. Y Jesús cumple todos esos tipos y figuras que se mencionan en el Antiguo Testamento, Él los cumple en el Nuevo Testamento. Este sacrificio de Abraham dice que Dios se agradó de la acción y obediencia de Abraham porque no le negó a su hijo, a su único hijo. Es algo tremendo, ¿verdad? Si nos pidieran a nosotros sacrificar a nuestros hijos. A veces cuando se necesita hacer donación de un órgano, ¿verdad? Estamos dispuestos a darlo, pero a veces queremos que haya un donante que lo haga. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Continuamos. También en el Antiguo Testamento había fiestas que Dios había instituido, y dependiendo de las fiestas que se realizaban o de los pecados cometidos, se establecían diferentes sacrificios con el fin de quitar de los ojos de Dios el pecado cometido. Por tanto, vemos cómo aquellos que querían acercarse a Dios en adoración tenían que ofrecer sacrificios para expiar sus pecados. Éxodo 30:10 nos da otro. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. En Levítico 16, habla del día de la expiación. ¿Cómo debería ser ese día? Es una de las 7 fiestas solemnes del pueblo de Israel. Esta fiesta, que se llama Yom Kippur, que es el día de la expiación, está explicado en los versículos 26 al 32. En el Levítico 23 mencionan las fiestas solemnes del pueblo de Israel, pero en Levítico 16 nos está hablando de este día. Entonces se los voy a leer. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Es una fiesta solemne a Jehová, pero el hombre debería guardar de no trabajar, de afligirse, o sea, de humillarse delante de Dios, y de cuidar de que cumpliera eso, porque si no, tenía la consigna que Dios lo iba a destruir y que lo iba a desaparecerla del pueblo. Porque era un día sagrado, porque se iban a reconciliar delante de Dios por medio del sacrificio que iban a presentar a Dios. Cuando dice santa convocación es que va a haber asamblea, va a haber congregación. La fiesta, Yom Kippur, en hebreo Yom significa día y Kippur significa expiación. Es limpiar las culpas por medio de un sacrificio. Entonces la raíz de la palabra kapar significa hacer expiación, reconciliar, purgar. Otra palabra derivada es koper, la cual significa rescate y es paralela a la palabra redimir. Significa expiación por medio de ofrecer un sustituto. En Levítico 16, donde habla el día de la expiación, también le da órdenes a Aarón. Y fíjense lo que tiene que hacer Aarón primero. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor y 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Aarón era el sacerdote y él tenía que ofrecer el sacrificio por el pueblo de Israel, pero primero tenía que ofrecer sacrificio por él mismo y por su casa para que Dios le perdonara los pecados. Porque si ofrecía el sacrificio sin haberse presentado delante de Dios el primero, dice que podía morir. Fíjense qué solemnes eran estas fiestas, ¿verdad? Y qué requisitos pedía el Señor. Dios es un Dios santo y el pecado no se acerca a Él para nada, ni tolera a Él el pecado. Entonces Él dice estatuto perpetuo. Quiere decir que es una ley que se va a cumplir todo el tiempo. Aquí hay una palabra en amarillo que dice propiciatorio, que está sobre el arca del testimonio. El propiciatorio es, como quien dice, la tapadera, la tapa de esta es el arca de la alianza, ¿no está ahí? Y la tapadera, la tapa donde están los 2 querubines se le llama propiciatorio. Ahí es donde el sacerdote tenía que, dice, untar con sus dedos la sangre del sacrificio. Y en el propiciatorio dice que estaba la presencia de Dios, el Shekinah, la gloria de Dios. El sistema ritual, dice, proporcionaba una ilustración objetiva de cómo los hombres se pueden reconciliar con Dios. La sangre de los animales sacrificados proveía la cobertura objetiva. Pero esta sangre no podía en sí misma y por sí sola
cubrir realmente al pecador. Solo si por fe veía en ella un símbolo de la sangre de Cristo y aceptaba la promesa de la gracia divina así representada, era cubierto en la realidad y de ese modo reconciliado con Dios. A esta cobertura siempre le acompañaban el perdón de los pecados y la aceptación divina. Dios quedaba satisfecho con la sinceridad de propósito de la persona en cuyo favor se hacía la cobertura y no hacía nuevas acusaciones contra ella mientras permanecían en armonía con él. ¿Recuerdan ustedes cuántas veces al año entraba el sacerdote a hacer el sacrificio? Una vez al año. Y dice que hacían sacrificio por toda la nación. Entonces mencionaban los pecados que hacía el pueblo de Israel y esos pecados dice que quedaban cubiertos con la sangre de este cordero sacrificado. Entonces, propiciación quiere decir calmar la ira de Dios, porque Dios podemos decir que se enfurece por el pecado y su ira dice que es sobre el pecado, pero cuando el sacrificio es realizado dice que la propiciación calma la ira de Dios. Y vamos a leer unos versículos que hablan acerca de esta propiciación. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí Juan no se refiere a todo el mundo, la tierra, el planeta Tierra, sino se refiere a todo el mundo creyente. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vamos a ir viendo palabras que están resaltadas más negras, justificados y redención, y luego vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tenemos otro versículo, primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir propiciación? Que va a calmar la ira de Dios. Aquí tenemos un concepto. Propiciación es la acción de apagar la ira de alguien mediante una ofrenda. El sacerdote untaba la sangre en el propiciatorio, en la tapa del arca de la alianza. Y aquí la propiciación dice apagar la ira de alguien mediante una ofrenda. Quiere decir que después de hacer el sacrificio se calma esa ira. El Nuevo Testamento comunica la idea por el uso de hilaskomai. En Hebreos 12:17 son palabras en griego y después las podemos ver, pero se refiere a la propiciación. Hebreos 2:17 habla de propiciación, Romanos 3:25 también y primera de Juan 2:4-10. El pecado del hombre recibe la retribución debida no a causa de una retribución impersonal, sino porque la ira de Dios está dirigida contra él. El argumento de la primera parte de Romanos es que todos los hombres, tanto gentiles como judíos, son pecadores y que están bajo la ira y la condenación de Dios. Dios mismo provee el medio para remover su propia ira.
El amor del Padre se muestra en que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo llegó a ser fiel y sumo sacerdote con el propósito de expiar los pecados del pueblo. Su propiciación es adecuada para todos. La sólida visión de la Biblia es que el pecado del hombre ha incurrido en la ira de Dios. Esta ira es removida solo por el sacrificio expiatorio de Cristo, y desde esta perspectiva su obra salvífica es llamada apropiadamente propiciación. La propiciación es un recordatorio de que Dios se opone implacablemente a todo lo que sea malo, que su oposición puede describirse correctamente como ira y que solamente la obra expiatoria de Cristo puede remediarla. Cuando el sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento hacía el sacrificio y rociaba la sangre, cubría los pecados del pueblo de Israel, de la nación, pero nomás duraba un año. Entonces, en ese año, si el pueblo, que seguramente cometían pecado, desobediencia, transgresión de la ley, tenían que volver a sacrificar otro cordero. ¿Por qué? Porque el sacrificio anterior ya no cubría los que venían. Así que cada año el sacerdote entraba al lugar santísimo para ser propiciación por los pecados del pueblo. ¿Sí me entienden, hermanos? Espero que sí. A ver, dígame. En el sacrificio que hacían el pueblo de Israel era uno por familia. Cada familia. Y también tenían condiciones, porque tenían que apartar el mejor 4 días antes, dicen el día 14, y observarlo durante 4 días para ver si no estaba enfermo o si no le salía algún defecto, porque debería ser un borreguito perfecto. Uh-huh. En el tabernáculo, la cubierta del arca con los 2 querubines era llamada propiciatorio, porque allí se manifestaba la Shekinah, o sea, la nube de la presencia de Dios, quien había prometido, que dice en Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento indican que se reconocía la realidad de la ira de Dios, quien no puede dejar sin castigo al pecado. La idea de aplacar esa ira estaba ciertamente envuelta en el acto de sacrificar un cordero u otro animal. Se buscaba que Dios fuera propicio al ofertante. En Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero también en 1 de Juan 4:10 dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay otro versículo muy común y famoso, Juan 3:16, que todos ustedes lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya vimos la expiación en el Antiguo Testamento, que era un sacrificio, ¿verdad? Para cubrir el pecado por un año nada más. Ahora vamos a ver la expiación en el Nuevo Testamento.
Los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos, pero lamentablemente el hombre no comprendió que a Dios no le interesaban tanto el acto externo de ofrecer un buen cordero sobre el altar, sino que él esperaba un corazón contrito y humillado. El Salmo 15:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 17. Lejos de apegarse a un requisito religioso, el propósito de la ley y las ofrendas era que el hombre reconociera su estado de pecaminosidad y la necesidad de santificarse delante del Señor, que el temor a Dios lo guiara a toda obediencia, pero Israel no lo entendió. Primera de Samuel 15:22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Se complace Jehová en la obediencia. En el corazón dice contrito y humillado. El hombre necesita expiación. Tiene necesidad de que se le cubran o expíen sus pecados debido al pecado heredado, del que solo él es responsable, no Dios. Adán perdió la vida eterna en perfección y transmitió el pecado y la muerte a su descendencia, de modo que todos sus descendientes llegaron a estar condenados a muerte. Para que la humanidad pudiera recuperar la oportunidad de disfrutar de vida eterna y en armonía con el principio legal que más tarde Jehová incorporaría en la ley mosaica, a saber, el de igual por igual, tenía que hacerse expiación con algo que equivaliera exactamente a lo que Adán había perdido. ¿Sí entendemos a dónde apunta este versículo? Al sacrificio de Cristo. Ningún ser humano imperfecto podía suministrar tal expiación para restaurar la vida humana perfecta a la humanidad en general, ni a nadie en particular. Para hacer expiación por lo que Adán había perdido, tenía que proveerse una ofrenda por el pecado que tuviera el valor exacto de una vida humana perfecta. Jehová Dios instituyó un modo de hacer expiación en el pueblo de Israel que tipificó una provisión mayor de expiación. Jehová, no el hombre, es quien debe recibir el crédito por determinar y revelar los medios de expiación para cubrir el pecado heredado y suministrar liberación de la resultante condena de muerte. Vamos a leer algunos textos que nos hablan de la expiación en el Nuevo Testamento. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice que debería ser semejante a sus hermanos y dice que Jesús es nuestro hermano. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Juan 1:29 dice:
que Juan vio a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miran las palabras en amarillo. Vamos a ver después lo que es ser justificados, salvos de la ira de Dios, reconciliados, y que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La sangre de Cristo es derramada y por ese derramamiento de sangre es que nosotros podemos obtener el perdón de los pecados. Marcos 10, 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos otra doctrina. Va a dar su vida en rescate. Esto es la redención. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todos estos versículos hablan del sacrificio de Jesús. Hebreos 10. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo que pasaba con estos pecados es que eran solo cubiertos y ahí estaban. Este versículo dice que Jesús ofrenda su cuerpo una vez nada más y para siempre, y dice la palabra del Señor que nuestros pecados son borrados, no están cubiertos, son borrados, y dice que son tirados al fondo del mar y que nunca más Dios se vuelve a acordar de ellos. Qué privilegio, ¿verdad? Parte de nuestro artículo para recordarlo, a ver si estamos tocando en parte lo que dice. Creemos que Jesucristo, por sus sufrimientos, por el derramamiento de su preciosa sangre y por su muerte en la cruz, hizo una expiación plena por todo el pecado de la humanidad, y que esta expiación es la única base de la salvación y que es suficiente para todo individuo de la raza de Adán. Los sufrimientos de Cristo, el derramamiento de su preciosa sangre y por su muerte en la cruz, es el siervo sufriente en Isaías 53. Ahí describe cómo Jesús va a padecer. Versículos 5 y 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La obra de Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, era un plan que Dios tenía ya trazado con la Trinidad, con Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo, dice, desde antes de la fundación del mundo.
Dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice que él llevó todos los pecados de la humanidad, de cada uno de nosotros. Y nosotros todavía no nacíamos, pero Dios ya había puesto en él los pecados que íbamos a cometer y que vamos a seguir cometiendo, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro y sabe que vamos a seguir pecando. Y no murió nada más por nuestros pecados pasados, sino también por los que vamos a seguir cometiendo. Tenemos perdón en el sacrificio de Cristo por medio de la fe, si creemos nosotros en Jesús como nuestro Salvador. Este dibujito del Cordero representa el sacrificio perfecto, el Cordero inmolado, nuestro sustituto, el Redentor, el Salvador, el Sumo Sacerdote, y podemos seguirle buscando nombres y se los vamos a encontrar porque es el tipo y figura, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a hacer un pequeño recordatorio que es propiciación. ¿Se acuerdan? Aplacar, calmar la ira de Dios. El sacrificio de Jesucristo en su capacidad expiatoria hace favorable el ambiente y prepara las condiciones de acercamiento entre Dios y el hombre. La expiación remueve el obstáculo que separa al hombre de Dios, produciendo el acercamiento. Y Dios en su misericordia acepta el sacrificio, acepta el don de la propiciación y restaura al pecador a su amor. Entonces, propiciar significa apaciguar la justa ira de un Dios santo mediante el ofrecimiento de un sacrificio expiatorio. La expiación es un tema de suma importancia en la doctrina de la salvación, porque nos habla del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, el cual nos limpió de todos nuestros pecados, siendo considerado en el cristianismo como el acontecimiento más importante y trascendental de la historia del mundo. La expiación nos lleva al tema de los sufrimientos de Cristo por causa de nuestros pecados y de cómo este sacrificio nos limpia de todas nuestras iniquidades. Y este tema se desarrolla plenamente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora todas esas palabras que resaltamos. Tenemos la primera del lado derecho, propiciación. Jesús es nuestra propiciación, porque solo Él puede calmar la ira de Dios. Y la ira de Dios es a causa del pecado de la humanidad. La expiación, ¿qué entendieron por expiación? El sacrificio de un cordero, ¿verdad? El cordero de Dios. Esta expiación que deberíamos haber sido nosotros, ¿verdad?, los que deberíamos haber muerto en la cruz del Calvario, pero Jesús tomó nuestro lugar y es una sustitución, porque Él tomó nuestro lugar. Vamos ahora con la redención. ¿Recuerdan qué quiere decir redención? Cuando en el tiempo antiguo que había esclavos y alguien compraba un esclavo, decía que lo iba a redimir, que iba a pagar un precio por él y ya iba a ser suyo, pero también podía comprarlo para dejarlo libre. Entonces, redención quiere decir comprado por precio. Jesús pagó un precio por cada uno de nosotros. ¿Con qué pagó Jesús? Con su sangre. Con su sangre. Es el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Y si nosotros reconocemos ese sacrificio
y creemos en Él y tenemos fe y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, dice que vamos a ser salvos. Él nos da esa salvación, nos la regala, nos la ofrece, ¿verdad? Y hay 3 pasos para ser salvos. El primero dice que debemos creer, tener fe. El segundo paso es arrepentirse. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. Y bautizarnos. Bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos 3 pasos le corresponden al hombre hacerlo, porque Dios va a hacer su parte también. Si nosotros aceptamos esa salvación, ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Dios nos reconcilia, Jesucristo nos reconcilia con el Padre. La reconciliación quiere decir que ya no estamos peleados, que ya hay paz, y dice que tenemos paz para con Dios. Aparte, tenemos perdón de pecados. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dice que Él nos perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Dios y tenemos ahora nuevamente esa armonía con Dios, esa paz. Y Dios nos sella con su Espíritu Santo. En el momento de la salvación ocurren todas estas cosas. Somos sellados, somos justificados delante del Padre, somos adoptados como hijos de Dios porque entramos a la familia de Dios, somos santificados, santos, apartados para Dios y somos glorificados. Dice Pablo que ya nos glorificó, pero está hablando en un futuro, porque la glorificación viene después de la muerte. Aparte tenemos otras bendiciones, otro regalo que es la vida eterna y nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Todo esto que tenemos aquí, hermanos, todo lo que sucede se le llaman concomitantes porque pasan al mismo tiempo. No sucede primero una y luego después, al mes, vendrá la otra. No, todas suceden simultáneamente. Cuando somos salvos, somos sellados, entramos a la familia de Dios, Jesús nos justifica delante del Padre, el Señor nos santifica y son muchas bendiciones. Y todas esas bendiciones espirituales las podemos leer en Efesios 1, todas esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Entonces aquí lo más sobresaliente, lo más importante, se pueda decir, es la expiación. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por la humanidad. Pero esta expiación es válida para los que creen en su nombre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención y oremos para despedirnos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tantas bendiciones que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, por el regalo de la vida eterna, Señor, y por la esperanza que un día estaremos contigo en la gloria, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre, y al que aún no ha conocido de esta bendición, Señor, ayúdanos a llevar esa palabra de reconciliación, Padre, que nos has encomendado. Ayúdanos a cumplir esa gran comisión, Señor, que dejaste para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y tu bondad que no tiene un límite, Padre. Y gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Amén.